Valentina Cardoso y voy a hablarles sobre mi proyecto de introducción a la computación gráfica 2026. Tenemos una aplicación mínima de GUI más Dimepo usando GLFW más GLAD. Esta versión implementa una interfaz simple con botones dibujados manualmente y un canvas en el que se pintan píxeles con algoritmos clásicos, Bresenham para líneas y algoritmo del punto medio para círculos. Tenemos aquí, pues con lo que claramente podemos iniciar el código. Acá tenemos el GLFW, el GLAD, algoritmo. Bueno, en esta parte tenemos el tamaño de la ventana y del canvas. Acá tenemos el ancho de la ventana, el alto de la ventana. Tenemos W ancho, alto, el ancho del panel del UI a la izquierda. Acá tenemos usar todo el buffer para dibujar, incluyendo el UI a la izquierda. Y en esta parte usamos el alto del área del dibujo, claramente. Bueno, el buffer de píxeles RGBA está en esta parte. Acá tenemos el tamaño del canvas en W, en H, alto, ancho. Bueno, acá tenemos el color actual para el dibujo, 0.255. Acá tenemos color en RGB. Y en esta parte tenemos para activar el relleno del círculo. Ok, bueno, la textura OpenGL se contendrá en canvas de píxeles, ¿no? Se actualiza cada frame con los datos de gPixel y la textura removida, ya que es más simple para este caso de uso. Entonces, en esta parte tenemos el estado de la UI, botones y eventos del mouse. Ok, mira, mouse en X, mouse en Y. Acá los clics del mouse, bueno, clic en X, clic en Y, ok. En esta parte tenemos el radio del círculo. Con las rastras del mouse, el slider se dibuja dentro del menú desplegable y controla el radio de los círculos si no se usa el preset. Entonces, bueno, mira, tenemos el radio del círculo X, Y, H, ¿ok? En esta parte tenemos el menú UI, un único menú desplegable que agrupa varias opciones. Este sale así un recuadrito y es un menú y donde ya despliega más cosas. Ok. Tenemos el menú de apertura, cierre suave usando interpolación lineal de un valor de animación entre 0.0 cerrado, en esta parte 0.0 cerrado, y 1.0 abierto. ¿Ok? Controlado por un temporizador para actualizar cada frame. Entonces acá nos dice que unidades por segundo. Tenemos variables para dibujo de línea con 2 clics. Esto es completamente opcional. Acá en esta parte, acá también tenemos, mira, tenemos acá los píxeles. En esta parte tenemos el toggle state, que nos muestra el círculo, la línea para seleccionar. Bueno, en esta parte tenemos los colores que vamos a utilizar en nuestro menú. Se despliega celeste, rosado, amarillo, verde, bueno, todos estos colores nos aparecen. Vamos para aquí, acá. Bueno, utiliza utilidades de dibujo en el buffer de píxeles. Establece un píxel en el buffer de la aplicación, XY, coordenada de píxel en el canvas, RGBA, componentes de color en 0.255, comprueba límites para evitar escribir fuera del buffer. Tenemos esta partecita, ya, RGB, la tenemos en X y en Y. Nuevamente las coordenadas por acá y los componentes del color en esta parte, miren, 255. Acá comprobamos los límites, tenemos de nuevo RGB. Ah, tenemos acá H, W, Y, X, claramente. Bueno, el test de implementado en la sección de figuras. Aquí vuelve la lista de coordenadas XY que pertenecen al interior de un círculo relleno centrado en CX y CY, usado para rellenar círculos de forma eficiente por skylines. Entonces, vemos, acá tienes CX, CY, y vamos acá a tener CY. Bueno.
En esta parte rellena todo el canvas con un color de fondo. Parámetros opcionales RGB en 0.255 tenemos RGB, bueno, no está todo esto, en el 255, mira, bueno, dibuja una línea entre X0 y Y0 y X1 y Y1 usando el algoritmo de precisión entre los sin antialias. Los colores RGB definen el color de la línea. Entonces, acá pues nos están mostrando que se dibuja la línea de un punto a un punto y de paso se define el color de esta, ¿no? Entonces, en esta parte se dibuja, uy, disculpen, en esta parte se dibuja en un círculo usando el algoritmo de punto medio. Si field es igual true, dibuja el círculo relleno en skylines. Si false, solo dibuja, bueno, if false, solo dibuja el contorno de píxeles del círculo. Entonces, if field true y if false, ¿ok? Y mira, en esta partecita, pero marco todo porque ya todo esto es como una parte para poder crear los círculos. Entonces, acá tenemos el radio del círculo, acá tenemos lo de RGB, mira acá todo es el radio, pues para poder realizarlo. En esta, bueno, en esta partecita, dibujar los 8 octantes del círculo usando la simetría. Entonces, if field, lo que aparece acá, es verdadero, dibujar líneas horizontales entre los puntos en cada octante para rellenar el círculo. Pero pues si if es false, solo dibuja el contorno de píxeles en el círculo. Entonces uno es para rellenar y el otro es para el contorno. En esta parte, bueno, era lo que estaba diciendo. Para rellenar, dibujar líneas horizontales entre los puntos en cada octante. Entonces, acá es como se hacen los círculos. Y un helpers dibuja botones y sliders en la izquierda. Test de colisión simple devuelve true si el punto MX y MY se muestra dentro del rectángulo definido por X, Y, W, H. Entonces acá tenemos X, Y, W, H. MX, MY. Acá o sea, la colisión simple, mira, en esta parte. Y el rectángulo, ajá. Dibujo un rectángulo sólido rellenando píxeles usando setPixel. Esto ya lo habíamos hablado un poquito más arriba. Ya habíamos mencionado setPixel. Se usa para botones y fondos de controles simples. Entonces, acá tenemos eso. De nuevo el RGB, WH, bueno, alto, ancho, Y, X. Dibujo un rectángulo con mezcla alfa sobre el buffer de píxeles. Alfa en 0.1 controla la opacidad del rectángulo sobre pues ya lo que se ha dibujado. En esta partecita, acá tenemos lo que les hablo del alfa. Tenemos de nuevo el RGB. Igual, alto, ancho, X, Y. Bueno. mm, Acá lo que, el buffer de píxeles, acá lo que les muestro el Gpixels, acá en esta parte, acá también arriba lo mencionamos, bueno, más arriba lo mencionamos, lo del Gpixels. El canal alfa no se usa para dibujo, solo para control de opacidad de la mezcla, por lo que se mantiene a 255 para simplificar el código y evitar la confusión. Y entonces, acá más abajito, dice dibujar un icono de botón para círculo y línea dentro de un rectángulo. Dibujo un icono de círculo para usar dentro de un botón. No altera la lógica, solo pinta los píxeles del icono. Entonces, eso aparece en el menú cuando se despliega. En un lado aparece un rectángulo con una línea y un rectángulo con un círculo. Acá tenemos dibujar contorno simple con algoritmo de punto medio. Igual, RGB, los colores, ¿no? Bueno, sí, que aparece acá. Dibujo un icono de línea diagonal dentro de un rectángulo, lo que les menciono de que aparece la línea dentro de un rectángulo.
usando para representar la herramienta de líneas en la U. Esta parte es- Bueno, inicialización del OpenGL y GLFW y textura. Inicializa el GLFW y solicita un contexto OpenGL adecuado. Devuelve true si la inicialización tuvo un éxito. Entonces acá nos devuelve sí. Bien, qué pena. Bueno, acá tenemos solicitar el OpenGL 3.3 para usar el BAO y el BO y shaders modernos. Bueno, en shaders y el GL, acá compila un shader de OpenGL a partir del código fuente proporcionado tipo GL-vertex-shader o GL-fragment-shader, ¿ok? SRC, el código GLSCL en una cadena C devuelve el identificador del shader compilado. O puede ser en error. O sea, cualquier cosa que pase va a mostrar el error, lo devuelven. Acá crea y enlaza un programa GLSL a partir de las fuentes Vertex y Fragment, o sea, lo que tenemos acá, estos dos. Devuelve el ID del programa enlazado. Acá tenemos Vertex Shader, Vertex, acá el Vertex y Fragment Shader. Listo. Textura que contiene un buffer de píxeles se renderiza cada frame con GL Arrays para mostrar el canvas actualizado. Esto. Entonces muestra cada vez que el canvas se actualiza, claramente. Crea los buffers PAO para un quad textualizado que cubre toda la pantalla. El quad se usa para dibujar la textura que contiene un canvas de píxeles. Entonces, por eso abarca como todo esto, todo esto. En esta parte a mano izquierda están las posiciones y acá están las texturas, ¿ok? En esta parte, crea la textura OpenGL que contendrá el buffer de píxeles, que son los canvas. Inicializa la textura usando los datos de gpixeles. Entonces, vamos a ver, acá tenemos los datos de gpixeles. Tenemos la textura. Mira, acá tenemos la textura en los canvas, bueno, los gpixeles. Bueno, acá en esta parte se actualiza la textura OpenGL con los datos actuales de gpixeles. Se llama cada frame después de modificar el buffer de píxeles. Bueno, en esta parte tenemos los tipos de figuras que se pueden dibujar, líneas, polilíneas y círculos. Entonces, por eso acá, línea, círculo. Mira, tipo de figura, bueno. Figuras además de color y tipo se renderizan cada frame aplicando los buffers para permitir transformaciones simples como mover las flechas. Entonces, acá, esta parte. Bueno, color en 0.25 para esta figura. Se guarda para permitir transformaciones sin perder el color original. Entonces, acá como el inicio del color, por así decirlo. Los datos de la línea, lista de vértices para polilíneas, cada par es un punto. Entonces, acá es la lógica de los vértices. En esta parte, los datos del círculo, del centro del radio para figuras tipo círculo. Es como marcamos un punto, se forma el centro, marcamos otro punto y ahí sería el radio. Entonces, de ahí se forma el círculo. Acá tengo una transformación en X y Y en esta parte. Bueno, se dibuja una polilínea continua entre clics sucesivos hasta que cambie de herramienta o se cierre el menú. En esta parte, declaraciones de funciones para coleccionistas usando abajo. Usamos este. Vale. El menú de apertura cierra el menú desplegable en esta parte. Entonces ahí clic, se abre, clic, se cierra. Si menú abierto, maneja clics dentro del área del drop-down, o sea, como el menú es, sí, como el menú, lo que estamos haciendo. Para todas las opciones, herramientas, paletas, líder, bueno, es como esta parte. Ya tenemos los botones dentro del menú desplegable en esta parte. En esta parte tenemos la paleta de colores dentro de este menú. Cada color es un botón de 30 por 30 píxeles. Selecciona el color actual
y redibuja todo el canvas para mostrar el cambio de color de las figuras existentes. Digamos, si quiero una línea roja, selecciono un color rojo dentro de este menú y hago la línea, un clic acá, se forma una línea roja. Si quiero un círculo azul, selecciono color azul y hago un clic para el centro, un clic para el radio y se forma el círculo azul. Bueno, en esta parte el control del radio con botones más y menos y el toggle presente y el toggle fill. En esta parte se alterna entre el círculo relleno y solo el contorno se aplican los círculos creados después del cambio. Mira, en esta parte, ya después creado, pues o sea, su estado de relleno original se guarda en la figura. Entonces, si yo selecciono, digamos que para rellenar el círculo y hago un círculo, pues el siguiente, si también lo quiero relleno, va a seguir relleno. Y si ya lo quiero vacío, pues simplemente selecciono que quiero que esté vacío y ya. Acá tenemos para limpiar dentro del menú desplegable. Acá simplemente se hacen o sea, se ignoran los clics, pero no se cierra el menú ni se inicia el dibujo, ¿ok? Como que se devuelve más que todo. En esta parte tenemos modo dibujo, manejar creación de polilíneas o círculos, solo al hacer clic en el canvas fuera del menú. En esta parte se añade la polilínea actual. Tenemos el color, el RGB, X, Y, bueno. Asumimos el vertex continuo, no se crean nuevas figuras hasta que se cambie herramienta o se cierre el menú. Mm, de aquí para acá se redibujan todas las figuras, incluidas las polilíneas en construcción. Cada vez se añade, o sea, cada vez que se añade un vértice para mostrar el avance. Entonces, pues sí, solamente si yo quiero crear un círculo, una línea, pues cada vez que le agreguemos un vértice, se va a mostrar lo que estamos haciendo. Bueno, acá ignoran todos los clics, no inician dibujo ni cierran el menú. De aquí para acá. Bueno, en esta parte tenemos acciones de liberación solo para el slider, no para el dibujo, que se maneja con clics. Tenemos acá deshacemos la última figura, o sea, hacemos 3 círculos y oprimimos Z y se quita un círculo. No se quitan todos, sino solo se quita un círculo de los 3 que hicimos. Bueno, acá tenemos L para llenar los círculos y B para vaciar, o sea que solo nos queda el contorno del círculo. Mira acá, L y B. Acá en esta parte cancelar la creación actual si por error quedó esperando segundo punto. De aquí para acá. Bueno, también se cancela el arrastre del slider en esta parte, ¿cierto? O sea, mueve la última figura creada con las flechas aplicando un offset a su posición lógica y redibujando todo el canvas para mostrar el cambio. Solo afecta a la última figura para simplificar la lógica de transformación. Entonces acá la figura, bueno, la última figura. Acá se borra todo con X, o sea, sí, Z es para borrar uno de lo que hicimos y volver al anterior. X es para borrar absolutamente todo lo que se me falta. Mira, listo. En esta parte renderiza todas las figuras en el buffer de píxeles usando Reseña, aplica los offsets, limpia todo el canvas, incluyendo el área UI para simplificar, dibujado una polilínea entre los vértices usando Precision, aplicando los offsets de la figura a cada vértice para permitir transformaciones simples, ¿ok? Acá se dibujan sí, las polilíneas entre los vértices. Acá tenemos RGB. Esta parte también, para el círculo, para los puntos del círculo. Listo.
Tenemos el tamaño, primero, segundo, en XY, en XY, ¿ve? En esta parte tenemos el test de colisión para la selección de figuras no implementados en esta versión simplificada, pero podrían añadirse fácilmente iterando sobre G figuras y comprobando si el punto del mouse cae dentro de sus límites lógicos, líneas con un margen de error, círculos con subrayado y pues, etcétera, ¿no? En esta parte tenemos las declaraciones de funciones para coleccionistas usados abajo. En esta parte se recolectan y se devuelven a la lista de coordenadas de píxeles que forman la línea entre x0 y0 y x1, y1. Tenemos acá x1, y1, x0, y0 usando el algoritmo de Bresenthal, útil para procesar o repintar líneas sin dibujar directamente en el buffer. Colecciona y devuelve las listas de píxeles que forman la línea entre x0 y y0, x1 y y1 para Bresenthal, útil para procesar o repintar. Por eso sale lo de back, o sea, como vuelve a ir retorno. Acá tenemos el punto del medio para círculos, devuelve los puntos del perímetro de un círculo centrado en CX y CY con el radio dado. Colecciona y devuelve los puntos del perímetro de un círculo usando el algoritmo del punto medio. Devuelve puntos únicos ordenados. Entonces, mira, tenemos acá esto. Tenemos en CX, XX, Y. Bueno, tenemos en X en Y. En esta parte el duplicado de los en octantes. Tenemos acá el ángulo para que se dibuje en orden circular. No es necesario para el dibujo, pero pues puede ser útil para otras aplicaciones. ¿Ok? No hay como textura para dibujar el buffer de píxeles directamente, así que pues no necesitamos funciones de textura pues para los círculos rellenos, entonces solamente es como el color y ya. Main, ventana, un bucle principal y un UI y lógica del dibujo. Punto de entrada. Inicializa el GL, crea ventana, entra al bucle principal y gestiona render y eventos hasta que el usuario cierre la ventana. O sea, a menos de que el usuario no la cierre, va a estar ahí. O sea, va a seguir cumpliendo su función, tú vas a poder seleccionar las cosas. Bueno, inicializar el GLFW y crear una ventana. Entonces, acá. Entonces, vamos acá, pase algo y nos muestra que el GLFW. Ajá. Mm, Acá tenemos en esta parte preparar buffer de píxeles, shaders y recursos de GLE modernos. Inicializar tiempo. En esta parte tenemos time. Bueno, acá empezar el tiempo. Bucle principal en esta parte. El bucle, pues acá en ventana, la posición del ratón. En esta parte, la posición pues, ajá, de la ventana, el MX, MY. El mouse mira con X, con Y, bueno, convertir coordenadas del mouse a coordenadas del canvas. Si dentro, clics continuos para interactuar pues con lo que estamos haciendo. Render de figuras dentro de primero dentro de los canvas. Esta parte. Actualizar la animación del menú acá. En esta parte tenemos dibujar el toolbar en buffer superior, ahora como menú principal. Y limpiar el área toolbar, o pues 0.window-w y 0.60. El botón principal de menú lo tenemos acá. Label simple dentro de un botón, dibujar icono de menú, pues tres líneas, o sea, estilizado, acá lo tenemos. Si el menú está animado, abierto, dibujar dropdown con secciones ordenadas aplicando alfa. Qué pena. Acá en esta partecita, bueno.
Este es el alfa. El fondo del dropdown con el alfa, o sea, como el menú desplegable. Acá está. Los títulos de selección. Miren acá los dos. Bueno, los botones de herramientas en esta parte. En esta parte tenemos la paleta de colores, la que aparece apenas desplegamos el menú. Miren, esperen, toda esta parte. La paleta de colores, los controles de los radios para crear el círculo. Tenemos acá el toggle, acá más y menos es como una barra espaciadora. Entonces, o sea, seleccionamos y puede ser más grande o más pequeñito el círculo. Bueno, líneas versus círculo relleno. Acá es líder de control de radio, solo si no se usa pues, el present. Y tenemos en esta partecita botones de limpiar y deshacer acá, que son X y Z. Y acá si estamos arrastrando el slider y el mouse está presionado a actualizar el radio present según la posición actual del mouse en el slider, mapeando la posición X del mouse dentro del área del slider al rango de radios permitidos. Entonces, esta parte está por acá. Actualización, configuras y UI antes de dibujar el quad texturizado. En esta parte, renderizando el buffer de píxeles, canvas a la pantalla usando el OpenGL, el canvas se actualiza con todas las figuras y la UI antes de pues, este paso no, no renderizado con GL, sino se dibuja desde el buffer de píxeles, así que pues no hay llamadas al GL Draw Arrays para figuras individuales aquí. Allá, esta parte. Y limpiar recursos de GL en esta parte. Y ya te acabo. Muchísimas gracias. Les muestro, yo hice un video aparte de cómo debería quedar, pues, toda esta explicación, cómo va a quedar el menú desplegable, cómo se hacen las líneas y todo, pero pues acá lo muestro así rápidamente. Tum, 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 tum. Y ya, ven, acá tenemos el menú desplegable, tenemos lo de la línea dentro de un rectángulo, el círculo. Se hace la línea y tenemos como los seleccionados para el tamaño, si queremos pues devolver, o digamos acá otro clic. Y si quiero borrar todo, si quiero hacer el circulito, si quiero cambiar de color, pero pues ya tengo otro video aparte con todo esto. Miren, si queremos, no sé, queremos llenar. Entonces vamos a poner acá y vamos a hacer clic acá y clic acá. Acá también podemos escoger el tamaño, miren, digamos chiquitito. Si queremos vaciar. Igual ya hice otro video. Muchísimas gracias.